Muy buenas, espero que anden muy bien. En esta segunda columna del mes de noviembre quiero arrimar un conjunto de reflexiones sobre este intercambio reciente entre el ministro Lema y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, donde el ministro le sugiere al presidente del Frente Amplio que se dedique a estudiar a los efectos de hablar de la realidad del país. Y sobre eso quiero hacer algunas consideraciones. En estos días se protagonizó esta discusión mediática en la cual el ministro envió un voluminoso eh, cuantía de información a partir de distintos informes al presidente del Frente Amplio para que él tomara conocimiento, según el ministro, de la realidad del país. Y en estos mismos días también el ministro ha afirmado, y ya lo viene haciendo desde hace un tiempo, de que la situación social que vive el Uruguay no tiene nada de nuevo y que la misma se remite a muchos años antes de la pandemia, situando la crisis social del Uruguay reciente aproximadamente por el año 2016 o 2017. Sobre eso parecería interesante hacer algunas consideraciones, ya que los fundamentos que esgrime el ministro para hacer esas afirmaciones son totalmente equivocados y correspondería, por tanto, como en parte ha sugerido el presidente del Frente Amplio, que quien tendría que estudiar, porque tiene la responsabilidad institucional de hacerlo, además de hacer política, es el ministro de Desarrollo Social. En tanto, viene fundando los argumentos para sostener esa crisis preexistente en una lectura equivocada de los datos de la FAO, ¿verdad?, que es el organismo internacional encargado de velar por la alimentación de la población mundial. El ministro Lema comete errores sistemáticos en la lectura de la información para poder sostener esta idea de que estamos frente a una crisis preexistente y, por lo tanto, comete errores en el diagnóstico de la realidad actual y comete errores en la valoración de las políticas que viene implementando. En ese sentido nos parece importante aclarar a la población y difundir que la propia página de la FAO señala no solamente que estas medidas que el ministro usa no deben ser usadas con tanta ligereza ni como único elemento para fundamentar la situación alimentaria de la población como una aproximación también a su realidad social, sino que la situación alimentaria de la población es muy dependiente de un conjunto de variables, las cuales al día de hoy todas vienen en declive y tienen que ver con el acceso a alimentos, con la movilidad de los precios y con los ingresos de los hogares. Por lo tanto, sería bastante más plausible orientar hipótesis sobre la situación social y en particular alimentaria vinculada a estas variables de observación que a través de una encuesta cuyos márgenes de error son enormes y por lo tanto no se puede apreciar si un determinado fenómeno como es este, la inseguridad alimentaria, que no es otra cosa que la percepción subjetiva de la población de cuál es su relación en el acceso a alimentos, pero no es una medida que permita conocer el estado nutricional de la población, el estado real, ¿verdad? Pero basarse en este tipo de medidas para hacer juicios sobre las políticas públicas es a todas luces incorrecto, porque la medida está mal leída por parte del ministro, y lo ha repetido hasta el cansancio y comete sistemáticamente el mismo error, y porque además, si estuviera bien leída, no es una medida que permita apreciar la relación entre la política, o sea, las políticas que genera el Estado, y la situación de la población, porque se deben incluir un montón de variables más. Entonces hay dos errores importantes cometidos en esto, por lo cual es el ministro Lema el que debería estudiar, y debería estudiar más esencialmente por la responsabilidad que tiene, ¿no?, la cual trasciende ampliamente estar polemizando con un partido o el otro, o con quien sea, pues tiene mucho de lo que ocuparse, ¿verdad? Le corresponde estudiar porque ese error de diagnóstico lo lleva a cometer otros errores políticos importantes, como por ejemplo que su principal política alimentaria sea la persecución de las ollas populares, intentando negar de que esto es un problema, ¿verdad? Y lo lleva también a valorar en forma incorrecta las acciones que el gobierno viene cometiendo. Y como ejemplo de esto, quiero poner lo que ha sido el plan de infancia, el famoso plan para la primera infancia implementado en los primeros días del año 2022,
porque a la fecha tenemos mediciones que comparan el primer semestre del año 2022 con el primer semestre del año 2021, que muestran que la pobreza infantil a la cual iba destinado este plan ha crecido en forma significativa. Por lo tanto, el ministro de Lema tiene muchas cosas de las que ocuparse, porque la situación social está muy compleja y excede obviamente a las capacidades del MIDES de poder tratarla, pero es parte también de su accionar y debería dedicarse a eso en vez de a polemizar en términos políticos que no corresponden y todavía arriba sosteniendo cosas que son errores. Por ahora la dejamos y volvemos en la primera columna de diciembre. Que tengan un buen día.